¿Por qué no puedes bajar de peso, aun cuando comes poco y haces ejercicio? La respuesta podría estar en la resistencia a la insulina, un problema que afecta a millones de personas en todo el mundo y que debemos de pensar en esta como primera opción antes de adentrarnos a investigar otras probables causas, como por ejemplo hipotiroidismo. La insulina es una hormona producida por el páncreas que permite que la glucosa penetre en las células para obtener energía, y su resistencia se produce cuando las células del cuerpo no responden eficazmente a esta misma hormona. Normalmente, la insulina se une a su receptor en la superficie de la célula, lo que desencadena una serie de reacciones que permiten que la glucosa entre a la célula para ser utilizada como energía. Sin embargo, las citoquinas y los ácidos grasos libres pueden interferir con estas reacciones, haciendo que las células sean menos sensibles a la insulina, es decir, se produce resistencia a la insulina. Esta resistencia puede deberse a factores como la obesidad, el sedentarismo y una dieta poco saludable más comúnmente. Cuando las células se vuelven menos sensibles a la insulina, el cuerpo necesita producir más de esta hormona para lograr el mismo efecto, lo que hace que se mande una señal al páncreas para que produzca más de esta hormona, generando niveles elevados de insulina en sangre, y con el tiempo esto puede tener efectos nocivos en la salud, como el riesgo elevado de padecer diabetes mellitus tipo 2, enfermedades cardiovasculares y otras complicaciones que afectan a la salud de las personas. Parecería algo complicado, pero me gustaría que pienses en la insulina como una llave que abre una puerta, la puerta de las células, para que la glucosa entre y les proporcione energía a estas. La resistencia a la insulina es como si la cerradura de las células se volviera más difícil de abrir, necesitando en este caso específico más llaves, o sea, más insulina para que funcione. Al principio, el cuerpo produce más insulina para compensar el problema de necesitar más llaves, pero con el tiempo, el exceso de tener muchas llaves circulando, es decir, mucha insulina, condición llamada hiperinsulinemia, puede dañar la cerradura o al cuarto a donde va, es decir, a las proteínas de transporte y a las mismas células, haciendo que el mecanismo de la puerta, o sea, el metabolismo, funcione mal, lo que conlleva a la dificultad de perder peso, entre otros tantos problemas. ¿Y cómo se relaciona la resistencia a la insulina con la obesidad? Bueno, la obesidad, especialmente cuando se acumula grasa en el abdomen, está fuertemente relacionada con la resistencia a la insulina. ¿Pero por qué ocurre esto? Resulta que el tejido adiposo, esa grasita que todos tenemos, no solo es un almacén de energía, también produce sustancias inflamatorias que pueden interactuar con la acción de la insulina en las células. Es como si estas sustancias pusieran obstáculos en el camino de la insulina, impidiendo que hagan su trabajo correctamente. Pero eso no es todo. Cuando hay un exceso de grasa en el cuerpo, también puede haber un aumento de ácidos grasos en la sangre. Esto es importante saberlo, pues estos ácidos grasos adicionales pueden sumarse al problema de la resistencia a la insulina, haciendo que las células sean aún menos sensibles a esta hormona tan importante. Podríamos decir, volviendo a la analogía de hace un momento, que aparte de que la cerradura se pone más difícil de abrir, lo cual es la razón por la cual necesitamos más llaves, también se nos pone un pasador que nos hace aún más resistente el poder abrir la puerta, por lo cual tiene que pasar la glucosa, o sea, más resistencia aún a la insulina de lo que por sí ya teníamos. El tejido adiposo, especialmente cuando hay un exceso de grasa, libera moléculas inflamatorias llamadas citoquinas, como el factor de necrosis tumoral alfa. Esas citoquinas, junto con el aumento de ácidos grasos libres en sangre, pueden dañar las células y alterar la forma en que responden a la insulina.
Además, el exceso de grasa en el tejido adiposo puede causar una falta de oxígeno llamado hipoxia y activar una respuesta de estrés en las células. Esta respuesta incluye el estrés oxidativo, donde se producen moléculas dañinas llamadas radicales libres, y el estrés del retículo endoplásmico, que es una parte de la célula encargada de producir y plegar proteínas. Tanto el estrés oxidativo como el estrés del retículo endoplásmico pueden activar las vías de señalización dentro de la célula, como la vía de la proteína quinasa JNK y la vía de inhibidor de la kappa beta quinasa y factor nuclear kappa beta. Estas vías de señalización con nombres tan complejos promueven la inflamación en el cuerpo e interfieren con la señalización de la insulina, contribuyendo también con su resistencia. Es importante destacar que estos factores no actúan de forma aislada, sino que están interconectados y pueden influirse mutuamente. Por ejemplo, el estrés oxidativo puede dañar las mitocondrias y el estrés del retículo endoplásmico puede afectar la forma en la que las células manejan el estrés oxidativo. Así que, como puedes ver, la obesidad y la resistencia a la insulina están muy conectadas. Pero ¿por qué la resistencia a la insulina dificulta la pérdida de peso? Cuando tienes resistencia a la insulina, tu cuerpo se vuelve más eficiente en almacenar grasa y menos eficiente en quemar calorías. Esto significa que aunque comas lo mismo que antes, tu cuerpo tiene más probabilidades de guardar esa energía extra en forma de grasa, en lugar de utilizarlo como combustible. Además, la resistencia a la insulina puede afectar la forma que tu cuerpo distribuye la grasa, haciendo que sea más fácil acumularla en áreas no deseadas como el abdomen, por ejemplo. Pero la cosa no termina ahí. La resistencia a la insulina también puede aumentar el apetito y hacer que sientas antojos más intensos por alimentos ricos en carbohidratos, como pan, pasta, dulces y refrescos. Por lo que no estamos locos. Sí existen esos antojos de algo dulcecito, sobre todo cuando tenemos esta condición. Estos alimentos, al ser ricos en azúcar, pueden elevar rápidamente los niveles de glucosa en sangre, lo que a su vez empeora la resistencia a la insulina. Esto es prácticamente un círculo vicioso en el que entramos y que dificulta aún más la pérdida de peso. Aquí te estarás preguntando, ¿qué puedo hacer si tengo resistencia a la insulina y quiero o necesito bajar de peso? Bueno, gracias a que tenemos el conocimiento mencionado anteriormente, se han creado medicamentos a partir de estos principios que son muy efectivos para romper la resistencia a la insulina, y hay otros que también son coadyuvantes en el tratamiento de la obesidad. Sin embargo, como ya he mencionado en videos anteriores, el objetivo de este canal no es promocionar fármacos, por lo que no los mencionaré. Pasémonos en 4 cosas importantes entonces para primero romper la resistencia a la insulina y así poder bajar de peso de manera sana. Alimentación, ejercicio, estrés y sueño, y consultar con tu médico de confianza u otro profesional de la salud. En cuanto a la alimentación, tengamos en cuenta qué es lo más importante. Cambiar la alimentación es como cambiar la gasolina de un coche de carreras. Necesitas el combustible adecuado para que tu cuerpo funcione al máximo. Prioriza alimentos integrales como frutas, verduras y proteínas magras, ya que estos alimentos ayudan a tus células a ser más sensibles a la insulina y a funcionar correctamente. Entonces, reduce al mínimo o trata de eliminar los alimentos procesados y o azucarados. Estos alimentos son como comida chatarra para tus células y entorpecen su funcionamiento, contribuyendo con la resistencia a la insulina. En cuanto al ejercicio,
Si bien es cierto, al practicarlo no se queman tantas calorías como uno podría pensar, hacer ejercicio regularmente es como darle un empujón a tu metabolismo. Sí, te ayuda a quemar calorías y a mantener un peso saludable, aunque no por sí solo, pero también aumentan la sensibilidad de las células a la insulina, haciendo a las células más receptivas a esta hormona y la dejan entrar con mayor facilidad. O sea, las llaves que comentamos en la analogía empiezan a ser más efectivas. Además, el ejercicio ayuda a reducir el estrés, lo cual es clave para combatir la resistencia a la insulina. Y hablando del estrés, el estrés crónico y la falta de sueño son obstáculos importantes para la pérdida de peso y la resistencia a la insulina. El estrés crónico puede ser como un virus para tu cuerpo, afectando negativamente la sensibilidad a la insulina y aumentando la producción de cortisol, una hormona que puede contribuir también a la resistencia a la insulina y a la acumulación de grasa abdominal. Por otro lado, dormir poco o tener un sueño de mala calidad puede alterar los niveles de hormonas que regulan el apetito y el metabolismo, lo que puede dificultar la pérdida de peso y empeorar la resistencia a la insulina. Por último, me gustaría que siempre estés asesorado por un médico o profesional de la salud que fuera experto en el tema y no solo te bases en los videos de pseudo expertos o influencers que pasan todo el día en el gimnasio y que por su estilo de vida creen que pueden dar consejos a la deriva, sobre todo cuando leen una o dos, tres cosas en internet. Piensa en un médico como un entrenador personal para tu salud. Este puede evaluar tu caso específico y recomendarte un plan de alimentación y ejercicio adecuado para ti, aunado a un tratamiento médico y suplementaciones específicos pero adecuados, en caso de ser necesario únicamente. Además, puede ayudarte a controlar el estrés y mejorar tus hábitos de sueño. Como podemos darnos cuenta, la resistencia a la insulina es un problema común que puede ser un obstáculo importante en tu camino hacia la pérdida de peso, sin importar tu edad ni tu género, lo que dificulta quemar calorías, perder grasa y también aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades como diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, síndrome metabólico, por mencionar alguna. Por eso, si estás teniendo dificultades para bajar de peso aún con dieta y ejercicio, no dudes en buscar la ayuda de un profesional de la salud, ya que éste puede evaluar la situación específica que tienes e identificar si padeces resistencia a la insulina, lo que pudiera estar evitando el resultado que quieres. Ten en cuenta que con el apoyo adecuado puedes superar la resistencia a la insulina, alcanzar tus metas de peso y mejorar tu salud en general. Soy el doctor Gustavo Martín Rivero y lo que aquí te digo no lo digo yo, lo dice la ciencia.